Hola mi gente de Invierte en RD, nos encontramos en un nuevo video y señores, estoy muy contento porque empezamos este video sin saber que íbamos a grabar este video. Entonces ya que lo grabamos, entonces vamos a hacer un intro, pero déjenme explicarle qué usted verá. Nosotros nos encontramos ahora mismo en Vista Cana, en unas villas que ahora toman mucho sentido y muy especial para mí, porque quedamos en conocer a los dueños. Son 3 hermanos, conocimos a los 3 hermanos, pero hay uno que es el que mayormente se encarga de la parte comercial con los agentes inmobiliarios y demás, y él hoy lo conocí por primera vez. Joel lo conoce hace mucho tiempo porque él estuvo en el proceso de venta del solar de estos proyectos y él nos explicó los proyectos Dumas Lux, AB Lux y Dumas Lux pero Townhouse. Entonces, por favor, quédese hasta el final para que usted conozca la calidad de persona, quede sorprendido. Usted verá lo que comento en los próximos minutos y ahí hacemos un paneo y explicamos todo sobre Dumas Lux, cuándo lo entregamos, fecha de entrega. Señores, unas villas con 2 habitaciones y Picusi en $175,000. Así que por favor, quédese hasta el final, envíele esto al mundo. Recuerde suscribirse, dale like y compartir. Así que vamos arriba. Ok, señores, vamos arriba entonces. Luego le explicamos qué es lo que estamos grabando ahora mismo. Al igual que allá, el área de jacuzzi viene aquí. Porque coincidió, hicimos los bloques que coincidiera con las villas. ¿Entiendes? Sí, porque este es el patio. Este es el patio, exacto. Ah, ok, este es el patio. Sí. Ya. Los extremos de los bloques son, en los townhouse, son los de 3 habitaciones. Los 2 del centro son los de 2. Mira qué amplio se va viendo. Esta es la parte de la sala y eso. Aquí viene la cocina con una isla aquí. Y aquí comedor. Entonces, esto aquí nosotros lo tenemos para el que quiera hacer una 4ª habitación o un family, se lo vamos al que me lo pida. Yo se lo voy a cerrar aquí. Le entregamos eso cerrado como un family, con su salida de aire, igual que una salida de aire que le vamos a tener aquí. Ok. ¿Entiendes? ¿Y las otras habitaciones en el segundo nivel? Arriba, las 3 habitaciones. Ok. Estas son townhouse. ¿Y qué precio estamos manejando en esta? 210 es el precio de lista, me parece. Si no estoy mal. 210, la de 3 habitaciones. Y de 277, por ahí, 175. ¿Y qué metraje estamos manejando? 130 metros, 2 habitaciones. Ajá. Perdón, 130 metros, 3 habitaciones. 110 metros, 2 habitaciones. Está perfecto. Está perfecto. 175.480, la de 2 habitaciones, Ajá. más estudio. Y la de... 3 habitaciones. La de 210. 3 habitaciones. 3 habitaciones. Sí. Pero ojo, el tema del estudio, o sea, Es un estudio, pero... Una pregunta. yo pongo como opcional. Okay. ¿Eso es una opción? El que me lo pide, yo se lo cierro. Okay. Ok. ¿Tiene algún costo adicional eso? No, se lo cerramos. Se lo cerramos. ¿Usted está escuchando? Excelente. Ese señor es parte del dueño. El nombre específico, pues yo lo escucho a usted por Maldonado. Joel Ama dice Maldonado. René. René. René, que es parte de los dueños de la constructora Maldonado, los hermanos Maldonado, él dice que si usted compra un townhouse, ya usted escuchó, $175,000, 2 habitaciones, 210, 3 habitaciones, si usted le pide a ellos que abajo le haga como un family, que si usted tiene quizá una persona mayor que no puede subir escalera, Correcto. pues sería lo ideal que usted ponga a esa persona ahí, entonces él se lo hace sin costo adicional. Lo dijo el dueño, no yo. En el de 3 habitaciones, ¿qué se puede hacer? Sí, en el de 3 habitaciones. Mismo, El de sí. 2, El de 2 no. es más pequeño, exacto, Exacto. no aplica. Sería para el de No 3 aplica. habitaciones. Correctamente. Ok. Entonces, ellos tienen, explícalo del Dumas Lux, de que ellos tienen, ¿Quién mejor que...? explica lo que estábamos hablando allí. Que allí están las Dumas Lux individuales. Villas individuales, esto es Dumas Lux Townhouse. Ok, entonces, para las personas que ya han comprado con Dumas Lux individual, estamos entregando marzo-abril de este año, ¿correcto? Dios, sí. Si Dios lo permite y no hay ningún percance. así va a ser. Así va a ser. ¿Y Townhouse entonces? Primera etapa, noviembre-diciembre de este 2024. Ujú. Segunda etapa, marzo-abril de 2025. Le voy a decir algo que no estaba planeado decirle. Me había hablado, Joel, desde que yo lo conozco, él siempre ha hablado de Maldonado. Maldonado. Al parecer ustedes son muy buenos. Yo no lo conocía a usted. Y
ahora mi primera impresión que tengo es que él es más chévere, el don es más chévere de lo que Joel me hablaba. Así que podemos seguir haciendo negocio. El don es chéverísimo. Ay, gracias. Las villas, usted decía que vienen con picuso o el picuso es un adicional. En los townhouse lo tiene incluido. Lo tiene incluido. Sí. Ok. Es bueno recalcar que en las villas individuales creo que no quedan disponibles. Puede aparecer una o dos, por un manejo que podemos tener. Por un manejo. Entonces usted contacta y nos deja saber. Los picusi en lo de 2 habitaciones es un picusi de 2x2. En el de 3 habitaciones sí puede ser del tamaño del que estamos haciendo allí, que me lo permite el espacio y lo estamos haciendo aquí de 2,5 por 3,5. Ok, bien. ¿Siempre van a hacer aéreo? No, Ah, lo van a soportar. mira, soterrado todo. Vamos a mostrar ahora el espacio del Entendemos que soterrado. soterrado es más, quizás hay quien le gusta arriba, hay quien le gusta abajo, pero soterrado de hecho es más costoso para nosotros. Entendemos que es más, Sí, sí. tiene Por el tema mejor de la visual y excavación. cosas, sí. Producción, ven aquí para mostrar cómo sería el soterrado. Esto ya es una piscina, ¿verdad? Esto no es un jacuzzi, pero sería más pequeño, 2,5 por 3,5. El de 3 habitaciones en townhouse. Ya por lo menos usted tiene una idea de cómo va a salir. Ese mismo tamaño es el Ah, de ese 3, mismo tamaño. del de 3, Ah, pues, no se lleve de mí. Ese es el tamaño. del de 3 habitaciones. Del de 3 habitaciones. Gracias. No, están quedando. Uf. Miren, señores, no es porque el ingeniero está aquí, pero vamos a hablarlo. Miren, eso se llama hacer buena terminación. Por ejemplo, hay veces que la villa terminan y tienen como una pequeña protuberancia en la pared. Uno dice, pero elígela bien, porque si usted la va a entregar nueva. Eso, por ejemplo, es una buena terminación. Usted tiene que tomarse en cuenta a veces cuando usted va a comprar. ¿Qué tenemos? ¿Qué nos queda? Déjame presentarte a mi hermano Geraldo. Claro, claro. No tienen compostura esto. Geraldo, tú conocías a Joel ya cuando fuimos aquí a la oficina de ¿Qué tal? paseo. Javier, un placer. ¿Tú recuerdas? No, a eso yo me recuerdo. Sí, ¿tú recuerdas el video que te enseñé en un momento? Te dije, mira qué video hicieron Sí, los protagonistas. ya Y recuerdo. él también es parte de... Ese es mi hermano mayor, sí. Ah, Esa es la jefa de todo. la villa adentro todavía no están 100% listas, pero si quieres podemos ir viendo algo de lo que ya Sí, hemos vamos, hecho. vamos a hacer, sí, vamos a ver, Vamos. para que por lo menos la gente vea la terminación. Pero la acotación que nos hizo don Maldonado fue mucho mejor. Quítame el don. René. René. Si te dejo mi número, cuando tú me llamas René, voy para allá, René. Esto. No, pues está bien, le voy a tomar la palabra. Claro. Este de 3 habitaciones. Este es 3 habitaciones. Todavía Wow. estamos así, ahora fue que empezamos con la instalación de la madera. Este es un baño completo. Por eso que yo le iba a decir ese espacio. Con su ducha, inodoro y lavamanos. Allá Wow. hay área de lavado y un bañito para la persona que venga a ayudar a hacer pequeñas limpiezas, tenga donde asearse y si necesita. Es el área de lavado. Y allá donde está él es Pero ustedes están haciendo una altura, ¿cuánto más o menos promedio la altura de metro? 2,90. Sí, porque está muy alto. Sí, para poder hacer este trabajo tuvimos que dejar 2,90 y hacer ¿Esas fascias fueron un adicional o también vinieron con la vida? como estaban en el render. Vinieron con las villas. Sí. Y allá. ¿Por qué duramos tanto para conocer a René? No, pero estamos a tiempo de hacer mucho negocio. Vamos para arriba. Esta es una ventana proyectada para que pueda tener ventilación. Ok. Cuidado ahí. Cuidado. Aquí la principal con su baño. El baño Esto es es tuco, ¿verdad? estucado, los baños. Solo El da- baño de la habitación principal es una cabina Ok. cerrada, su puerta va a tener lavamanos donde tú estás, inodoro de este lado. Producción, venga por favor por aquí para mostrarle un detallito. Señores, esto es un palo. Ese hueco para los jabones y demás, un palo. Y las paredes, no sé si las pueden ver desde aquí, pero viene todo esto estucado. Eso le da una elegancia. Uno a. Y ¿Qué aquí tipo de madera estamos donde manejando? ella está ahora es el vestidor. Ok. Estamos trabajando en melamina.
Melanina. Sí. Ujú. El balcón de la habitación principal. Lleva sus cristales flotantes, como lo van a ver en el balcón de atrás. Con ese louver aquí, el louver delante. Ok. Ay, mira la ventana. Sí. Son detallitos que se lo estoy mencionando para que usted lo tome en cuenta. Aquí lleva unas luces. ¿Cuántas habitaciones comparten el balcón? ¿El balcón? Sí, las dos habitaciones lo comparten. Así viene la escalera y así viene el balcón. Ok. El balcón. de ¿Esto la está habitación chévere principal. esto del balcón compartido? Sí. Sí. Me gusta. No lo había visto en realidad, compartido o no. Entonces, esto daría vista hacia el patio. Sí. Ah, pero va a tener mucho patio esta villa. Bastante. Tú sabes que aquí no permiten las divisiones en muros de concreto ni de sí, bloc. sí, claro. Todo es una jardinería que tenemos que hacer ahora. Ok. Tenemos que sembrar todo el embellecimiento Ok. en grama y dividir en algún tipo de árbol. Puede ser palma o... Vamos Ok. a ver con qué dividimos. Vámonos por aquí. Sí. Pero es bueno que esta tercera habitación ella la vea por aquí mismo. Podía ir a la Dale un paneo. tercera entonces. habitación. Sabes que una vez de las quejas, el acabado. Uno va y dice, oye, pero como que no tiene un acabado. Y por ejemplo, ese estucado, eso le da una belleza. Ese es el baño para de las dos compartir de habitaciones. las dos habitaciones. Si tú te das cuenta, el interior de la casa, este es un tipo de estuco, pero la casa entera está estucada por dentro. Sí, correcto. Sí, yo lo La vi. terminación que tenemos es con un estuco por dentro. Mantiene mejor la pintura, un sinnúmero de cosas. Claro. Don, ahora mismo ustedes solamente tienen proyectos aquí en Punta Cana. No tienen proyectos en construcción en Santo Domingo. En Santo Domingo estamos vendiendo 3 plazas comerciales en Ciudad Juan Bosch. No la hemos empezado a desarrollar, pero ya la venta también está en un 90%. Señores, voy a comprometer de una vez. Nosotros tenemos un proyecto para este año que se llama Entre Cemento y Varillas. Usted sabe que con el tema de las estafas y demás, la gente quiere conocer las caras que están detrás de cada proyecto. Entonces la idea es sentarme con usted en un cafecito, con una cámara, hacerle una pregunta, quién es usted, qué tiempo tiene, cuáles son los proyectos que ha construido. Hablar un poquito sobre la persona y no necesariamente sobre el proyecto. Entonces, para ver si usted nos puede dar el honor este año de, claro, con la coordinación y disponibilidad, un día una entrevista con usted. Cuando tú quieras, si la quieres conmigo solo, la constructora puede- es de 3 hermanos. puede ser los 3 mi hermanos. hermana, mi hermano. Sería un palo, Cuando sería un tú palo. quieras, lo Señores, coordinamos. ustedes saben que esto es muy importante. Para mí este día y este momento es muy especial por el tema de conocer al desarrollador, que quizá hay personas que hasta compraron en esta villa y no lo conocen, y ahora tener la oportunidad de conocer a don René, de verdad que es un placer. Don, De verdad que muy grato. Gracias por todo, También ¿verdad? ustedes son demasiado gracias. personas muy bien. Pues señores, lo dejamos aquí. Recuerde suscribirse, darle like y compartir. Y estamos aquí para que juntos hagamos mejores. Señores.